Continuamos con esta serie de videos en torno a la apreciación de cine, digamos, algunos elementos preliminares. En este caso es un video dedicado a el examen de una producción audiovisual, principalmente un filme, ¿verdad? Es un curso de apreciación de cine, pero puede valer también para un video, una serie de televisión, etcétera. Bueno, eh, examinar un filme, dejar claro, me parece importante dejar claro, es algo más bien como un proceso, no una cuestión cerrada. Es decir, yo cada vez que veo una película voy a encontrar cosas nuevas en ella. No es el proceso propiamente del filme. El filme es un objeto cerrado, eso sí, el filme acabó. Lo que es abierto es el acto de ver la película, la experiencia de verla. Es abierta e incluso continúa cuando ya dejé de ver la película porque la película me deja con algunas ideas. Eh, por otra parte, aunque la película o el objeto audiovisual es cerrado como material, dura 2 horas, tiene estos elementos visuales y sonoros, tiene esta estructura, etc., su significado, es decir, la operación de significación que suscita en los espectadores, esta no es limitada, no es cerrada. De hecho, como les apunto aquí en la presentación, en las mejores películas eh, es imposible limitarlas porque tiene digamos, desde su centro explota el sentido, nos lanza en un montón de direcciones, a veces en direcciones que uno podría llamar antagónicas. Es decir, que invitan al espectador a vivir diferentes experiencias simultáneamente, experiencias de sentido. Eh, y además sumemos que cada nuevo espectador tiene su situación, su contexto, su vida, que conduce también a significados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sea fijo? Que puede permitir un diálogo entre ustedes, conmigo, respecto a una película. Es fijo la película. No todo lo que puede significar, pero la película. El objeto audiovisual, ese sí es cerrado, como les decía. Y también puede ser fijo, o puede ser fija más bien, la aproximación que nosotros nos propongamos hacer. Es decir, aquí vamos a analizar, vamos a examinar fundamentalmente la imagen. ¿Ok? Vamos a examinar solamente la imagen. Vamos a examinar fundamentalmente lo que nos está diciendo respecto a las relaciones de pareja. Ojo que eso es diferente a la imagen. Aunque la imagen puede estar al servicio del asunto de la representación de la pareja. Claro, el asunto es que yo me fijo las reglas. Si estoy hablando solamente de la imagen, no tiene nada que ver en el asunto, en principio, lo que yo considere respecto al matrimonio. Si el tema es la pareja, ahí sí, por supuesto, en la discusión que tengamos entre nosotros, ahí sí lo que ustedes piensen, lo que yo pienso del matrimonio entra en juego y la imagen estará subordinado a eso. El asunto es tener claro, fijar con certeza el método, la manera en que vamos a abordar y las preguntas que le vamos a plantear al objeto audiovisual. Aquí les recomiendo la película Manhattan, una hermosa película, una hermosa comedia romántica, un tanto agridulce, que más adelante, cuando hablemos de visión de mundo, podremos de pronto cuestionar un poco la representación de la mujer, ¿verdad? Woody Allen, que bueno, ha hecho películas hermosísimas, es también un cineasta que de quien podemos lamentar su misoginia, y podemos además cuestionar un poco su propia vida, ¿verdad? Porque, bueno, su vida de pareja, etcétera, no siempre ha sido ética, e incluso en esta película, aquí tenemos algo que podemos llamar una relación impropia. La película puede ser hermosa, porque la película es hermosa, pero tenemos a un chavalo de 40 y tantos años con una chica que está todavía en secundaria como pareja. Bueno, esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Es decir, la película puede ser hermosa, porque lo es una linda, muy linda película, un lindo homenaje a Manhattan. Esa imagen que está ahí en el afiche es considerada uno de los momentos mágicos de la historia del cine. Eh, pero hay detalles en la construcción del personaje, de la historia, que que son probablemente la normalización de una situación impropia. Debemos distinguir
quiero que nosotros tengamos esto claro, ¿verdad? Cómo hay diferentes operaciones de aproximación a una película. Aquí les doy 4 nombres, pero en realidad podemos variar los términos, ¿verdad? El asunto es que reconozcan la diferencia de la operación. Hay algo que se llama reseñar, o que podríamos llamar, perdón, que podríamos llamar reseñar. ¿Qué sería reseñar una película? Reseñar es fundamentalmente describir. Hay una operación cognitiva importante de saber identificar qué es lo que compone una película, pero es fundamentalmente describir. Decir que la película es buena y mala, eso no es reseñar, porque ahí estoy yendo más de allá de la descripción. Reseñar sería, como un ejemplo en esta imagen de esta hermosísima película, Las hierbas flotantes de Yasujiro Ozu, japonesa. Reseñar sería, bueno, hay una escena en la cual el personaje es visitado por su ex esposa, me parece que era la ex esposa o la chica bueno, expareja, bajo la lluvia. El plano los presenta a ellos en un plano entero, lo cual nos permite distinguir entre una adentro y una afuera. Vean que aquí yo no estoy evaluando nada. Eso es reseñar. Reseñar es fundamentalmente como contar el argumento de una película, por ejemplo. Describir. Eso es diferente a analizar. ¿Qué es analizar? Analizar es descomponer para entender cómo funciona. La idea del análisis es justamente ese desarmar. Para entender cómo esta película me logra que yo me conmueva en esta escena. ¿Por qué me conmuevo? Bueno, porque el guión, es decir, la estructura, me preparó con esto y este elemento en escenas precedentes, por ejemplo. Ok, entonces analizar es descomponer para descubrir cómo algo funciona. Hay otra cosa que es interpretar. Interpretar, descompongamos un poco el término, la etimología del término interpretar. Inter se refiere a entre y pretar, si no recuerdo mal, tiene que ver con lo que está ahí puesto. Ok, interpretar sería meterse entre lo que está ahí. Cuando yo analizo, el análisis fundamentalmente de una operación de lo que es claro. Igual es ver cómo funciona y puede ser que yo descubra cosas cuando yo analizo. Sin embargo, resulta que en un objeto estético hay muchas cosas que están oscuras y que incluso yo las puedo analizar y nuevamente la estudiante Carolina que mencionó a cada rato, ¿verdad? La estudiante Carolina puede concluir una cosa y yo concluir otra y no necesariamente, ninguno de los dos necesariamente está equivocado. ¿Okay? Interpretar supone meterse en esas zonas que están oscuras, que no están claras, y procurar ofrecerles una razón, una significación, una propuesta de cómo funciona o qué busca. Cuando yo interpreto, generalmente yo cuento con una herramienta específica de interpretación, de abordaje. Es decir, yo puedo analizar la película Las hierbas flotantes con el aparato que me da, por ejemplo, el psicoanálisis. Y ese aparato de análisis, el psicoanálisis, me va a ofrecer una serie de respuestas y me va a permitir explorar una serie de zonas oscuras en la película. Cuando digamos que yo quiero recurrir de pronto a la semiótica, que es otro aparato analítico, otro aparato epistemológico, otro aparato metodológico, me va a permitir reconocer otras zonas oscuras que el psicoanálisis tal vez no podía abordar. Pero también habrá algunas que no podrá llegar. Ok, entonces interpretar es ofrecer una respuesta u ofrecer una luz a aquello que no está claro, que está oscuro dentro de la película. Por eso es que uno se mete en medio, el inter, a eso se refiere. Es importante que digamos que la interpretación no es, digamos, no puedo decir que esta interpretación, digamos, sí puedo decir que una interpretación es mejor que la otra. Ok. ¿Cómo puedo decir que una interpretación está equivocada? Que de pronto la película me está ofreciendo pruebas que les dicen mi interpretación, que eso puede ocurrir. ¿Cómo puedo decir que una interpretación es mejor que la otra? Digamos de que yo
tengo una idea, las hierbas flotantes, yo interpreto, ¿qué es esto? Y entonces llega la estudiante Sara y dice, no, yo interpreto esta otra cosa, profesor. Ok, para mi interpretación yo ofrezco 3 pruebas. Vea que en esta escena tal cosa, en esta escena tal otra, en esta escena tal otra. Y en cambio Sara dice, bueno, pero mi interpretación que es contraria a la suya, yo le ofrezco esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, 7 pruebas. ¿Cuál es una interpretación más consistente? La del estudiante Sara. Sí puede haber una interpretación mejor que la otra. Otra cuestión importante es, entender una película no es interpretarla. Entender una película es simplemente entenderla. Lo que está evidente está más cerca de reseñarla o analizarla. Cuando hablamos de interpretación estamos hablando de estos espacios que no están claros a la primera lectura. Y una operación distinta de reseñar, distinta de interpretar y de analizar es comentar. Comentar, pongámonos también con la etimología, mentar tiene que ver con decir, mentar, mencionar, etc. La partícula co es al lado. Cuando yo comento, estoy diciendo cosas que están vinculadas a la película, pero no son que están necesariamente en la película. Es decir, yo puedo comentar, puedo agregar cómo la película me parece buena o mala, cómo se relaciona con cosas que experimenté en mi vida, una serie de elementos externos. Ahí yo estoy comentando, pero no necesariamente, pero no estoy analizando o no estoy interpretando necesariamente. Por ejemplo, un texto famoso que ustedes pueden conseguir en librerías probablemente es una versión del Príncipe Maquiavelo comentada por Napoleón. Napoleón no está analizando el Príncipe Maquiavelo. Él está entendiéndolo y tomándolo en las notas, está tomándolo para sus intereses. Dice, yo no voy a hacer esto. Esto me parece una torpeza. Este es un mal análisis. Estoy comentando. Bueno, en este caso Napoleón está comentando la propuesta de Maquiavelo. Un comentario es algo paralelo, igualmente importante. En este curso nosotros vamos a analizar, interpretar y comentar. Lo que resulta valioso desde ya es que sepamos que son operaciones diferentes. Cuando nosotros nos aproximamos a una película, podemos hacer lecturas de diferente naturaleza. Vean que nosotros estamos privilegiando un abordaje cinematográfico, esto es formal. Es decir, las cualidades propias del medio, imagen, sonido, estructura, modo, lo que le pide al espectador, etc. Este abordaje es distinto a un abordaje que sea ideológico o axiológico, es decir, en torno al mundo representado. Pero también se puede hacer ese análisis, ese lo vamos a hacer al final del curso. Por ahora no hagamos nada, no privilegiemos el análisis ideológico y axiológico. ¿Qué significa en torno al mundo representado? Ok, aquí tenemos una película que representa una representación misógina de la mujer. ¿Qué significa eso? Que la cámara, que la historia insulta, ataca, odia a lo femenino o a las mujeres. Ok, yo puedo reconocer eso de un análisis ideológico axiológico y no tiene que ver con las condiciones formales de la película. Hay muchas películas muy buenas que son misóginas, como les mencioné ahorita, la de Manhattan de Woody Allen. Entonces, bueno, ese es otro tipo de análisis. Yo sé que venimos desde la secundaria o desde la vida cotidiana privilegiando los análisis ideológicos y axiológicos. Yo quiero que demoremos en llegar hasta ahí. Por otra parte, es un nombre que le pongo yo, no necesariamente es el más adecuado, perdón, eh, podemos hacer un abordaje, una lectura fenomenológica, es decir, de cómo la película se transforma en fenómeno, es decir, en experiencia para mí. Y yo no tendría ningún problema en que ustedes incorporen su propia experiencia como espectadores en las discusiones de profesor, esta película me cansó. Me cansó, ¿por qué? Porque a la hora que la vi, en las circunstancias que la vi, ok, en este momento, este personaje nunca tuve química con él, ¿pero por qué? Porque se parecía a una persona que yo conocía antes en el cole. Bueno, puede ocurrir, digamos, que el asunto es que tengamos una mayor conciencia de cómo funciona la experiencia de ver una película. Para concluir, bueno, perdón, ahí está una buenísima, no interesante, una buenísima película de cine
bueno, se puede considerar cine negro, aunque no es enteramente cine negro porque es británica y no norteamericana, pero una película de temática criminal británica que se llama El tercer hombre, de Carol Reed. Una película, digamos, la vi recientemente de nuevo, es una película buenísima, fenomenal. Digamos, con justicia aparece generalmente en las listas de mejores películas de todos los tiempos. Y para concluir, una sugerencia de método cuando estamos trabajando un tema. Cuando decimos un tema y no la forma, digamos, sobre todo para la cuestión que yo digo análisis ideológico, axiológico, si ustedes tienen que trabajar un tema en un curso de generales, pueden irse al libro de Cassetti y Kio, que se llama justamente Cómo analizar un filme, que ellos proponen esta trayectoria. Segmentar, estratificar, recomponer y modelar. ¿Qué significa esto? Ok, yo escojo un tema. Por ejemplo, aquí tenemos El Ángel Exterminador, bueno, como todas las que les recomiendo en unos videos, ¿verdad? Una buenísima película, importantísima película de Luis Buñuel. En esta película, digamos que yo escojo como tema, voy a analizar el cómo la película de Buñuel, El Ángel Exterminador, representa la decadencia de la burguesía, por ejemplo. Ok, segmentar es fragmentar, dividir en partes la película, en unidades dramáticas. Ok, segmento. Después de segmentar, yo estratifico, es decir, dentro de cada segmento yo reconozco además diferentes como porciones temáticas, entonces de pronto en esta primera escena, o sea, primer segmento, es central la cuestión de pronto de la mujer o tal elemento narrativo, pero es secundario la cuestión de la burguesía. En este segundo segmento, bueno, perdón, digamos, estos son estratos. Arriba tenemos el de la mujer, en segundo término el de la burguesía, en tercer término la cuestión del surrealismo. En el siguiente segmento, la estratificación es distinta, resulta que es central la cuestión de la burguesía. ¿Ok? Entonces yo estratifico, yo reconozco en los segmentos el tema escogido. Posteriormente yo recompongo. ¿Qué significa recomponer? Es retomar todos los elementos que tienen que ver con mi investigación. Entonces, en la primera escena teníamos este elemento secundario de la burguesía, en la segunda escena era este elemento primario, en la tercera escena no aparecía, en la cuarta escena otra vez primario la burguesía. Yo recompongo y yo recojo. Vean, ya la película no está completa, solamente lo que tiene que ver con el tema que escogí, el de la representación de la decadencia de la burguesía. ¿Y qué significa modelar? Cuando yo he reunido, cuando yo he recompuesto todas estas representaciones o afirmaciones en torno a la burguesía, yo modelo, ofrezco una idea de lo que dice la película respecto a la burguesía. Una propuesta de interpretación. O toda la segmentación y la estratificación era análisis. Ya la modelación es una propuesta de interpretación que parte, eso sí, de la operación de análisis. Entonces, esto, que no necesariamente vamos a hacerlo en curso, es una recomendación de abordaje para cuando ustedes vayan a trabajar un tema, por ejemplo, en un curso de humanidades.